Bien, era del Espíritu Santo. Vamos a seguir con ese tema. El Señor se va. Recuerda, Jesucristo ha muerto en la cruz, lo han enterrado, ha resucitado, ha estado durante 40 días enseñando acerca del reino de Dios a sus discípulos y ahora se va a ir. Y antes de irse, los apóstoles le preguntan. Entonces, los que se habían reunido, que eran ellos, le preguntaron: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? La pregunta es buena y tiene mucha implicación dentro. Si le das a la imaginación, lo vas a poder ver. Le está diciendo, recuerda cómo estaba Israel en ese tiempo. Estaba dominado por los romanos. Le está diciendo, recuperaremos el control. Forma mía de hablar. Vamos a recuperar el control de nuestro país. Y el Señor le dice, no funciona así. Estoy parafraseándolo todo a mi manera, ¿eh? Esto no funciona así. Esto no funciona teniendo nosotros el control de las cosas. ¿Me sigues? No funciona de esa manera. No funciona, Dios me da algo y ya yo lo puedo manejar y yo puedo hacer y yo puedo deshacer. No, el reino de Dios no funciona así. Nosotros sí funcionamos así algunas veces. Pero el reino de Dios, que es lo que le está enseñando, recuerda, 40 días enseñando acerca del mismo tema, el reino de Dios. Ahora se va a ir. La premisa sigue siendo el reino de Dios. No el Estado de Israel, el reino de Dios. Y les dice, Dios controla los tiempos, no la gente controla los tiempos. Dios controla los tiempos. Eso es lo que está diciendo. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Fijaros que no le están diciendo cuándo vienes nuevamente, que Él ya les había dicho que no lo sabe nadie, que esa fecha no se sabe. No. Le están diciendo si va a restaurar el reino a Israel. Y aún así les dice, no os toca saber los tiempos que Dios puso, que el Padre puso en su sola potestad, ni las sazones. Es decir, el tiempo tampoco lo controlamos nosotros, lo controla Él. Paréntesis, ya me gustaría a mí controlar a veces el tiempo, por lo impaciente que soy especialmente. A mí me gusta dicho y hecho, efectivamente. Pero no controlo yo. Pero les está diciendo la manera, y aquí es donde vamos. Fijaros, la manera de conocer y experimentar los tiempos y las sazones, las experiencias, se llama Espíritu Santo. Siguiente texto, el 8. Pero recibiréis poder. No os toca saber los tiempos y las sazones, pero os digo una manera, cómo funciona el reino. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube y lo ocultó de sus ojos. Lo último que les dijo a sus apóstoles fue esto precisamente. Qué interesante, porque así funciona el reino. ¿Cómo? Viene el Espíritu Santo sobre nuestras vidas y ¿sabes lo que recibimos? Poder. Poder. Ese es el problema de todo ser humano. El Señor Jesucristo se lo resumió a los saduceos cuando le hicieron una pregunta de estas que a veces rocambolescas. Sí, una mujer había tenido su marido, se murió el marido, se casó con el hermano, se murió el hermano, así hasta 7 veces. ¿A quién le pertenece luego? Esa fue la pregunta rocambolesca rápido. Y Jesucristo le responde, esto está en Marcos 12:24,
La razón por la que erráis es porque desconocéis las Escrituras y el poder de Dios. El reino de Dios funciona con el poder de Dios, no con el tuyo, no con el mío, no con tu habilidad, no con la mía, no con tus obras, tampoco con las mías. El reino de Dios funciona con el poder de Dios. Y eso tenían que aprenderlo. Yo creo que esto les dio base para quedarse en Jerusalén, como Él les dijo, y estar tranquilos, no nerviosos. Yo no sé cómo eran los apóstoles, sé cómo era Pedro porque lo marca la Escritura, y yo creo que sí era un buen rabo de lagartija. Quedaos en Jerusalén, ¿vale? ¿Hasta cuándo? Esa sería mi primera pregunta. Fíjate que no estaba allí, pero si llego a estar allí, casi seguro que mi primera pregunta es, de acuerdo, yo me quedo en Jerusalén, ¿hasta cuándo? Me centro. ¿Qué y quién es el poder del que estaba hablando? Creo que esto nos puede ayudar a saber cómo funciona el reino y cómo colaborar en ese funcionamiento del reino. Porque créeme, reino y carne no funcionan. Cuando yo mezclo esas dos cosas, no me funciona. El reino tiene su particular funcionamiento. Todos sabemos, porque lo hemos escuchado, sobre todo si eres de corte pentecostal, has escuchado muchísimas veces ya predicar acerca del Espíritu Santo, espero, y espero que te siga apasionando cada vez más todavía. La palabra que utiliza para poder, ¿qué es? No me digas que no sabéis ninguno ya, me habéis hundido. Dunamis, dinamita, ¿o no es así? Bien, ahora, quiero hacerte ver algo con el tema este de la palabra para que nos demos cuenta cómo funciona esto. La dinamita, es decir, el que inventó la dinamita, ¿sabes quién inventó la dinamita, no? Antonio, tú lo sabes, lo has sabido, tú lo has estudiado. Sí, ¿no? Vale. Pues yo si no me lo apunto, ya ves tú. Alfred Nobel, este hombre inventó la dinamita, con tan mala fortuna que el hermano manipulando murió, le explotó. ¿Por qué? Porque lleva nitroglicerina, que es la base, y es bastante, ya sabéis cómo funciona eso, bastante explosivo y difícil de manejar. Aquí es donde voy, con todo esto del control. Es decir, el poder de Dios es difícil de manejar. Y si no sabemos cómo funciona, te puede explotar en las manos. Yo sé que me miráis así, pero es... Sin embargo, la dinamita, cuando hay, por sí sola, no hace nada. Aquí le puedo tirar un cartucho de dinamita a alguno de vosotros, ¡plac!, pegaros en la cabeza y lo único que os puedo hacer es una brecha, pero no hace nada, no explota. No explota. Necesita ser detonado. O si lo queréis, una palabra, activado. Si no, no hace nada de por sí. ¿A qué me lleva eso? Me lleva a poder hablar de que el poder que recibimos de Dios precisamente es tal poder y es tan peligroso que nos puede explotar en las manos que por sí solo no hace nada. ¿Me seguís? Y eso es lo que nos confunde a veces. Yo he recibido el Espíritu Santo, tengo todo el poder de Dios. Perfecto, pero por sí solo no hace nada. Porque lo que realmente recibo es potencial. ¿Me vais siguiendo, no? Espero que me pueda explicar. Es un potencial. ¿Qué es potencial? Potencial es poder, fuerza, virtud, que está en nosotros, pero que debe ser desarrollado, o como he dicho, detonado, activado. Si no, no hace nada. Cuando el Señor le está diciendo, recibiréis poder,
No le está diciendo, mira, tienes una caja aquí y puedes hacer con eso todo lo que te dé la gana y puedes para acá y para allá. No. Por eso les dice, esperaos, tranquilos. Potencial, según dicen los expertos, es una habilidad que todavía no se ha manifestado, no ha sido expuesta. Más, un poder que está reservado, una fuerza que todavía no se ha aprovechado, capacidades que no han sido descubiertas, triunfos, victorias que no han sido alcanzados. Eso es potencial. Dones inactivos, talentos escondidos. Dicho de otra manera, aquello que podemos ser, pero que todavía no hemos llegado a ser. Donde podemos ir, pero que todavía no hemos ido. Lo que podemos llevar a cabo, pero que todavía no hemos realizado. Y esta me gusta, inventiva de mi propia casa. Algo que podemos llegar a ver, pero que todavía no hemos visto. De manera que potencial es la suma de todo aquello que somos y que aún debe ser revelado, manifestado. Y por supuesto, cae por su propio peso, pero lo explico muy rápido. Hablamos de dos tipos de potencial. Un potencial natural que viene cuando nacemos, y eso es bíblico, ahora explico un poco más, y un potencial espiritual que viene no solo cuando nacemos, sino cuando recibimos el Espíritu Santo. Hemos leído el texto en Hechos. Y todo esto obedece al carácter de Dios. Si os fijáis, Dios es omnipotente, ¿o no? Eso nos ha enseñado siempre teológicamente, yo creo que es correctísimo. Si separamos las dos palabras, o la palabra en dos, omni, ¿qué es? Siempre lleno. Y potente, poder y potencial. O lo que es igual, Dios está siempre lleno de poder y aún tiene poder en reserva. Potencial. Fijaos que en Jesucristo hay algo estupendo que se ve. Lucas 5:17 dice que aconteció un día que él estaba enseñando. Y recalca, está enseñando. Estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley. Él está enseñando, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén. Ahí sí hay una convención interesante. Y mira qué tipo de gente, doctores, fariseos, gente entendida. Pero mira el detallito. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. No estaba sanando, estaba enseñando, pero hay un potencial dentro de él para sanar, que cuando se requiere, y luego se va a requerir, ¿sabes por qué? Porque esta es la historia cuando meten al paralítico por el techo. Está enseñando, está abarrotada toda la casa, está la gente fuera escuchando. Eso es lo que está haciendo, enseñar. Pero el poder potencial de sanar, aunque no lo está haciendo, está dentro de él. Si no se te iluminan los ojos, es que no estás entendiendo. Tú puede que no estés sanando, tú puede que no estés, pero el poder potencial de Dios, si has recibido el Espíritu Santo, está dentro de ti para hacerlo.
Está ahí dentro. Problema que tú no lo puedes manejar. Ese es el gran problema. Pero está ahí dentro, potencial. ¿Cómo podemos entonces, esa es la pregunta, desarrollar, yo diría más, liberar ese poder potencial que hay dentro de nosotros? Si Dios me permite, en las próximas semanas hablaremos de ello más tranquilamente. Pero hoy quiero traer un principio que he visto que me parece muy, muy, muy interesante. Y es el siguiente. El primer principio para poder liberar el potencial que hay dentro de nosotros, o si quieres poder desarrollarlo, como dicen algunos, es: no lo podemos hacer solos. Lo repito. Y ese es un gran error en el que el enemigo nos ha metido ahí a todos. A pesar de que he recibido el poder del Espíritu Santo dentro de mí, a pesar de que está ahí potencialmente, para liberarlo, para sacarlo, para desarrollarlo, no puedo hacerlo solo. No solamente no puedo manipularlo, sino que no puedo desarrollarlo, no puedo sacarlo de donde está. ¿Por qué sé eso? Por lo que dijo Jesucristo. Primero, en Juan 15, 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Y ya sabes lo que es nada. Nada. Y ese nada nos está refiriendo a cosas físicas que sí podemos hacer. Nada dentro del reino de Dios podemos hacer separados de Cristo Jesús. Y ahora pasa lo siguiente, que lo hemos visto en Hechos. Resulta que sin mí nada podéis hacer, y coge y se va. Una nube y se va. Pero recordad que él dijo antes, estos son textos pentecostales puros. Juan 14, 16. Yo le pediré al Padre que os envíe el Espíritu Santo para que siempre os ayude y siempre esté con vosotros. Y verso 26. El Consolador, el Paracletos, el Espíritu Santo, a quien yo os enviaré, Él os enseñará todas las cosas. Es decir, solos no podemos, pero Él nos ha dado a alguien llamado Espíritu Santo, que está en nosotros. Él es el que sí puede hacerlo. Él es el ayudador. No es solamente uno que está al lado, como todos sabemos. Yo creo que esta palabra la hemos escuchado también muchas veces explicar. Pero yo la quiero llevar al siguiente punto. Él es el que, por supuesto, está a nuestro lado, pero el que nos apoya, nos ayuda para que podamos cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Porque aquí es donde lo junto. No solamente no podemos desarrollar el potencial, sino que ese potencial nos ha sido dado para poder cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra. De tal manera que se juntan las dos cosas. Por una parte, Dios me lo ha dado todo porque lo tengo potencialmente dentro de mí, pero por otra, si alguien no me ayuda a sacarlo de ahí, nunca podré cumplir aquello por lo cual yo he venido aquí a esta tierra. No podré hacerlo. Y ese alguien, por supuesto, es el Espíritu Santo. Pero no exclusivamente. Ahora te enseñaré. Dios, para desarrollar los potenciales, utiliza siempre una combinación. El Espíritu Santo, por supuesto, produce ese potencial sobrenatural, lo hace salir dentro de nosotros. No importa la cantidad de talentos, ni siquiera la personalidad, ni la fuerza que podamos tener. Solo el Espíritu Santo
puede tocar la profundidad del potencial en nuestra vida y extraerlo para el reino de Dios. Solo lo puede hacer Él. ¿Recordáis? 1 Corintios 2:10. Habla de cosas que ojo no vio, etcétera, y dice, pero Dios nos las reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Esa es la manera. El diseño de Dios es el siguiente. Como digo, no es posible alcanzar el propósito de Dios para nosotros a menos que entendamos que alguien más nos ha sido dado de parte de Dios para ayudarnos. En lo espiritual, el Espíritu Santo. En lo natural, otras gentes. Te lo voy a decir así. U otra persona o personas. Yo sé que esto puede parecer raro, pero es sencillísimo. Yo te lo explico y lo vas a entender, yo creo que muy fácil. Y si el Espíritu te lo revela, lo vas a entender mucho más fácil todavía. Propósito de Dios con Adán y Eva. ¿Recordáis? Llenad la tierra. Ahora llega Adán solo y explicadme cómo llena la tierra. O Eva sola, explicadme cómo llena la tierra. Entonces, ¿cómo cumplen su propósito? Adán necesita a Eva y Eva necesita a Adán. ¿Te has dado cuenta de cómo va esto? Si vas a aplaudir al Señor, apláudele un poquitín más. ¿Quieres ver más? La Virgen María, recuerda, se le aparece el ángel Gabriel. Bendita tú eres entre todas las mujeres. ¡Qué salutación es esa! Y le da el mensaje. Vas a ser mamá. ¿Cómo es que voy a ser mamá? Si no conozco varón, es decir, esto no funciona así. No, sí. Te he dado a alguien para que eso suceda. El Espíritu Santo, su sombra te cubrirá y el santo ser que nacerá. ¿Recordáis? Eso en cuanto a lo espiritual. María sola no puede dar a luz algo espiritual llamado Jesucristo. Pero ¿y entonces qué pinta José en la ecuación? ¿Por qué no le deja que se vaya como él quería hacer? ¿Yo qué pinto aquí? Sin embargo, un ángel se le aparece y le dice, no, tú tomas a María por esposa. María, sin el Espíritu Santo, no puede dar a luz. María, sin José, no puede desarrollar a Cristo Jesús sobre esta tierra. Necesitamos. Por eso la gente no llega a entender del todo qué es iglesia. Iglesia no es un lugar, lo sabemos, lo decimos, donde nos venimos a reunir, a cantar, a escuchar. Eso no es iglesia. Eso es un templo, en todo caso. Iglesia es la gente que Dios ha puesto a ti y a mí para que podamos desarrollar el potencial que hay en nosotros y por lo tanto cumplir el propósito de Dios en esta tierra. Te lo digo de otra manera. Yo sin la iglesia no puedo cumplir lo que Dios me ha dicho que debo cumplir. Pero te lo digo también más claramente, tú sin la iglesia tampoco lo puedes hacer. Por eso es que el enemigo está muy interesado en cegar el entendimiento. ¿Para qué? Para que nos demos, pues yo me voy a otra iglesia, pues yo hago no sé qué, pues yo hago no sé cuánto. Con perdón, cegazones del enemigo. No. Y eso pasa en familia y todo. Pues si ella no me quiere, me busco a otra. Y no, me acaba de cegar.
La gente que Dios ha puesto a mi lado son la gente que Dios ha puesto para que yo pueda cumplir el propósito por el cual Él me ha enviado aquí a esta tierra. Y te lo demuestro muy fácilmente. Dime cuándo elegiste tú a tu propia familia. Y a que se nos hace difícil pensar, pues la dejo y me busco otra. Pero más de uno en la adolescencia lo ha pensado, que me lo ha dicho un pajarito. Pues me voy, tanto. No, recuerda, tiempos y sazones están en su poder. Hay cosas que Dios no ha puesto en tu poder y una de ellas es esa. Dios te planta en un lugar, somos plantío del Señor. No está en mí plantarme en el lugar donde yo quiero crecer y donde a mí me apetece crecer. Eso no existe como tal. Dios me planta y donde Dios me planta puede ser un terreno árido, pedregoso, todo lo que tú quieras. Pero ahí es donde yo voy a poder cumplir el propósito de Dios para mí en esta tierra. Sin lugar a dudas. Porque solo jamás podré hacerlo. Pablo, el gran San Pablo, tú has visto el gran San Pablo, conoce todo, sabe una experiencia con el Señor, el aguijón, todo lo que tú quieras. Pero cuando él por sí solo empieza a predicar, al final tienen que mandarle a su propia ciudad de nacimiento y decirle, quédate allí tranquilo. Y luego cuando el Espíritu Santo saca de él el potencial que ha sido derramado dentro de él. Mira lo que hace. Hechos capítulo 13. Apartadme a Bernabé y a Pablo para la obra que los he encomendado. Es decir, Pablo necesita de Bernabé. Bernabé necesita de Pablo para poder cumplir el propósito de Dios en esta tierra. Aparte, por supuesto, del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si no entendemos eso, el poder del Espíritu Santo estará aquí. Será un potencial. Tendrás poder para sanar, poder para liberar, poder para hablar lenguas, poder para profetizar, poder para todo, pero no podrás sacarlo de ahí. Y las veces que lo saques, que es lo que ha pasado a veces en el mundo pentecostal, es una bomba de relojería, es nitroglicerina, te explota en las manos y revientas a los que están alrededor de ti. Tienes que entender cómo funciona el reino de Dios. Dios nos ha dado algo espiritual maravilloso, que es Él mismo, su presencia, el Espíritu Santo, habitando en nosotros, para que pueda manejar las cosas espirituales. No hay un ser humano que sea capaz de manejar las cosas espirituales. Estamos errados. No, es que yo sé interpretar sueños, yo sé manejar. No hay un ser humano. El único que lo puede hacer correctamente se llama Espíritu Santo. Y Él ha sido derramado en nuestros corazones. Él ha sido puesto para eso en nuestras vidas. No lo hay, no puedo. Me voy a poner yo aquí, ¿a predicar qué? El único que maneja la palabra es el Espíritu Santo. Y si Él no me la hace entender, no entiendo nada. Y lo que digo son pues, cosas sueltas así sin sentido. Y en lo natural pasa igual. En lo natural Dios ha puesto gente alrededor para que pueda realizar el propósito de Dios contigo. Termino. Cuando lo manejamos así, sucede algo maravilloso, maravilloso. Y es que realmente es un poder explosivo. ¡Bum! Tiene onda de expansión. ¿Me pillas? Es brutal, porque eso es lo que se ve luego en este capítulo 1. No tengo todo el tiempo hoy, quizá el próximo día. Pero hay varias cosas que suceden ahí. Fijaros que si los apóstoles hubieran planificado cómo evangelizar a la gente que había allí, hubieran podido hacer 20.000 planes. Pero el Señor por eso les dijo, no, quedaos. Si el que sabe cómo hacerlo, ¿sabéis quién es? El Espíritu Santo. Ya verás cómo va a suceder. ¿Y qué sucedió? Capítulo 2.
Cuando llegó el día de Pentecostés, recuerda que ellos no manejan los tiempos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, como el Señor les dijo. Vino de repente del cielo un estruendo, un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y ahora mira, verso 6. Y hecho este estruendo, ¿quién hizo el estruendo? Amén, claro que sí. Nosotros pensamos a veces que sí, el otro día lo comentaba, si hacemos mejores canciones, mejores predicaciones, pero aquí no sucedió nada de todo esto. No nos habla de las oraciones de ellos. Estuvieron todo el tiempo orando, lo dice, juntos unánimes orando. ¿Qué oraron? No es interesante. Sin embargo, pone el énfasis en un estruendo. ¿Qué tipo de estruendo? Un estruendo, un ruido que hizo el Espíritu Santo. ¡Pum! Y mira lo que hace el estruendo. Hecho el estruendo, se juntó la multitud. ¿Tú has visto una gran manera de evangelizar? Hagamos planes, ¿a cuántos vamos a alcanzar? Todo eso está bien, no estoy en contra de eso, entiéndeme, estoy ironizando un poco. Pero hay algo que funciona en el reino de Dios que es explosivo, súper explosivo, que tiene una onda de expansión que va a alcanzar tu vida, tu familia, tus vecinos. Se va a expansionar, pero tienes que entender que tú no lo puedes hacer. Espiritualmente tiene que ser el Espíritu Santo que lo saque de tu interior. Y físicamente Dios ha puesto gente alrededor que van a colaborar para que eso se pueda llevar a cabo. Entonces vendrá el poder explosivo de Dios. Cuando eso suceda, y se extenderá. 3.000 personas. ¿Tú te has dado cuenta? 3.000 personas. No evangelización uno a uno. No. Solo hizo falta un estruendo del Espíritu Santo. Se juntaron. Y ahora alguien, Pedro, junto con los 11, él habló, pero el potencial estaba en todos. Porque mira además lo que sucede en esos detalles. Y termino aquí, el próximo día pero solo para no dejarte ahí. Tú mira el detalle. Pedro puesto en pie, junto con los 11. ¿Habéis visto representaciones de Pentecostés? Casi siempre están todo el mundo de pie, con lenguas aquí de fuego encima, pero eso no es tan real. No digo que esté en contra de las pinturas, pero no es tan real. Ahí lo que dice es que estaban sentados cuando recibieron el Espíritu Santo y que Pedro se puso en pie y los 11 se pusieron en pie y empezó a hablar. Y ahora mira el potencial. ¿Tú has visto la predicación de Pedro? Yo necesito 30 minutos para intentar decir algo que produzca algo. Él, en 10 segundos o 30 segundos que termina esa frase de no están borrachos como vosotros pensáis que están borrachos algunos. Esto es lo que dice la Escritura. Joel capítulo 2, en los postreros días se derramará de su espíritu y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Y automáticamente, varones hermanos, ¿qué queréis que hagamos? ¿Qué podemos hacer? Y se convirtieron 3.000 personas. ¿Eso es explosivo o no? Eso es explosivo, eso es explosivo. Ponte de pie, por favor. Eso es explosivo.